Samuel tenía 10 años y vivía en una casa pequeña, hecha de paredes desgastadas y techo de zinc que dejaba pasar el frío. Cada mañana se levantaba antes de que el sol apareciera. Se vestía con el uniforme escolar descolorido y unos zapatos con la suela rota. Caminaba despacio hacia la escuela, cargando sus cuadernos viejos, algunos con las hojas dobladas y otras arrancadas. Al llegar al salón, se sentaba en la primera fila porque quería escuchar bien todo lo que decía la maestra. «Samuel, ¿otra vez con ese cuaderno?», le preguntó un compañero. «Es el único que tengo», respondió sin bajar la mirada. «No entiendo cómo puedes escribir ahí. Las hojas están todas rotas». «Lo importante es que todavía sirven», contestó Samuel, y siguió copiando lo que la maestra escribía en el tablero. La maestra lo observaba con atención. Sabía que Samuel tenía dificultades, pero también sabía que era uno de los más aplicados. Siempre levantaba la mano para responder. Siempre entregaba sus tareas, aunque estuvieran escritas en hojas sueltas o en pedazos de papel reciclado. Al volver a casa, Samuel encontraba la misma rutina. No había energía eléctrica. Su abuela le dejaba una vela encendida sobre la mesa de madera. Allí se sentaba a estudiar. El silencio era profundo. Solo se escuchaba el viento que golpeaba las láminas del techo. Samuel abría sus libros y repasaba las lecciones. Cuando la vela se consumía, salía a la calle y buscaba la luz de las lámparas de la carretera. Se sentaba en el suelo, con los cuadernos sobre las piernas, y escribía hasta que el sueño lo vencía. «Samuel, ¿no es peligroso estar aquí tan tarde?», le preguntó un vecino una noche. «Necesito terminar mis tareas. En la casa ya no hay velas». «Eres muy terco, muchacho». «No es terquedad, es que quiero aprender», respondió con firmeza. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Samuel siguió con la misma disciplina. En la escuela, los maestros empezaron a reconocerlo como uno de los mejores estudiantes. Sus notas eran altas, y aunque no tenía los recursos de los demás, siempre destacaba. Un día, la directora lo llamó a su oficina. «Samuel, quiero felicitarte. Has obtenido el mejor promedio del grado». «¿De verdad?», preguntó sorprendido. «Sí, y por eso te vamos a dar un reconocimiento en la ceremonia de fin de año». «Gracias, directora. No sabe cuánto significa para mí». Samuel salió de la oficina con una sonrisa. Era la primera vez que sentía que todo su esfuerzo estaba dando frutos. Esa noche, al estudiar bajo la lámpara de la carretera, pensó en lo que había logrado. «Algún día voy a cambiar mi vida», se dijo a sí mismo. A la ceremonia llegó. Samuel estaba nervioso, pero feliz. Cuando escuchó su nombre, caminó hacia el escenario con pasos firmes. La directora le entregó un diploma y todos aplaudieron. Sus compañeros lo miraban con respeto. «Felicitaciones, Samuel», le dijo la maestra. «Gracias, maestra». Ese día fue especial. Al regresar a casa, colocó el diploma sobre la mesa y lo miró durante largo rato. Era la prueba de que, aunque tuviera los peores cuadernos y estudiara con velas, podía destacar. Las noches siguientes fueron iguales. Velas que se consumían rápido, lámparas de la carretera que se convertían en su aula improvisada. Pero ahora Samuel tenía un motivo más para seguir. Sabía que podía lograrlo. Su abuela lo observaba en silencio. No decía mucho, pero cada vez que lo veía estudiar, sonreía con orgullo. Samuel lo notaba, y eso le daba más fuerzas. «Voy a seguir, abuela», le dijo una noche. «Hazlo, hijo. El estudio es lo único que nadie te puede quitar». Samuel asentía y volvía a sus cuadernos. El viento soplaba fuerte. La vela parpadeaba, pero él no se detenía. Después de terminar la primaria, con honores, Samuel entró a la secundaria Ann. El cambio fue duro. Los libros eran más caros, las tareas más largas y los horarios más exigentes. El uniforme ya no le quedaba bien, pero no había dinero para comprar otro. Aún así, cada mañana se levantaba con la misma disciplina, caminaba hasta la escuela y se sentaba en la primera fila, decidido a aprender. En el nuevo salón, algunos compañeros se burlaban de él. «Mira sus cuadernos, parecen basura», dijo uno. «¿Y esos zapatos? Se van a romper en cualquier momento», añadió otro. Samuel escuchaba, pero no respondía. Abría sus libros y se concentraba en la clase. La maestra de ciencias lo notó. «Samuel, ¿quieres pasar al tablero?». «Sí, profesora». El niño resolvió el problema con calma, paso a paso, y al final, la maestra sonrió. «Muy bien, Samuel. Excelente trabajo». Los demás guardaron silencio. Poco a poco empezaron a respetarlo. Aunque no tuviera lo que ellos tenían, Samuel demostraba que podía destacar. Las noches seguían siendo iguales. En casa no había energía eléctrica. Su abuela le dejaba una vela encendida, pero se consumía rápido. Cuando ya no quedaba luz, Samuel salía a la carretera y se sentaba bajo las lámparas. Allí repasaba fórmulas
escribía ensayos y resolvía problemas. «Samuel, ¿no te da miedo estar aquí solo?», le preguntó un vecino. «Sí, pero si no estudio, mañana no voy a entender nada en clase. Eres un muchacho valiente». «No es valentía, es necesidad», respondió Samuel. El maestro de matemáticas lo llamó un día. «Samuel, quiero que sepas que eres uno de los mejores estudiantes que he tenido». «Gracias, profesor. No dejes que las dificultades te detengan. Tú tienes un futuro brillante». Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Cada vez que sentía cansancio, recordaba al maestro y volvía a abrir sus cuadernos. En casa, su abuela lo apoyaba en silencio. No tenía mucho para darle, pero siempre le preparaba algo de comer y le decía: «Samuel, estudia todo lo que puedas. Eso es lo único que nadie te puede quitar». «Lo haré, abuela». Los años pasaron. Samuel avanzaba de grado en grado, siempre con las mejores calificaciones. Sus compañeros ya no se burlaban, ahora lo buscaban para pedir ayuda. «Samuel, ¿puedes explicarme este problema?». «Claro, ven, lo hacemos juntos». Se convirtió en un referente. Los maestros lo ponían como ejemplo en las reuniones. «Si todos tuvieran la disciplina de Samuel, esta escuela sería diferente», decían. Al llegar al último año de secundaria, Samuel ya era reconocido como uno de los mejores estudiantes. La directora lo llamó nuevamente. «Samuel, quiero felicitarte. Vas a recibir un reconocimiento especial en la graduación». «Gracias, directora». La ceremonia fue emotiva. Samuel caminó hacia el escenario con pasos firmes. Recibió el diploma y todos aplaudieron. Sus compañeros lo miraban con respeto. «Felicitaciones, Samuel», le dijo la maestra. «Gracias, maestra». Ese día fue especial. Al regresar a casa, colocó el diploma sobre la mesa y lo miró durante largo rato. Era la prueba de que, aunque tuviera los peores cuadernos y estudiara con velas, podía destacar. Las noches siguientes fueron iguales. Velas que se consumían rápido, lámparas de la carretera que se convertían en su aula improvisada. Pero ahora, Samuel tenía un motivo más para seguir. Sabía que podía lograrlo. Su abuela lo observaba en silencio. No decía mucho, pero cada vez que lo veía estudiar, sonreía con orgullo. Samuel lo notaba y eso le daba más fuerzas. «Voy a seguir, abuela», le dijo una noche. «Hazlo, hijo. El estudio es lo único que nadie te puede quitar». Samuel asentía y volvía a sus cuadernos. El viento soplaba fuerte. La vela parpadeaba, pero él no se detenía. Al llegar al último año de secundaria, Samuel ya era reconocido como uno de los mejores estudiantes de la escuela. Sus compañeros lo respetaban y los maestros lo admiraban. No era raro que lo buscaran para pedir ayuda con las tareas o para estudiar juntos antes de los exámenes. «Samuel, ¿puedes explicarme este ejercicio de química?», le preguntó Andrés, uno de sus compañeros. «Claro, mira, primero tienes que identificar los elementos y luego aplicar la fórmula», respondió con paciencia. «Gracias, siempre lo entiendes todo». Ese respeto era nuevo para Samuel. Recordaba los primeros años, cuando se burlaban de sus cuadernos viejos y sus zapatos rotos. Ahora, en cambio, lo reconocían como alguien que podía enseñarles. La directora lo llamó un día a su oficina. «Samuel, quiero felicitarte. Vas a recibir un reconocimiento especial en la graduación». «Gracias, directora. Tu esfuerzo es admirable. Has demostrado que la disciplina puede superar cualquier obstáculo». La ceremonia de graduación fue emotiva. Samuel caminó hacia el escenario con pasos firmes. Recibió el diploma y todos aplaudieron. Sus compañeros lo miraban con respeto. «Felicitaciones, Samuel», le dijo la maestra. «Gracias, maestra». Ese día fue especial. Al regresar a casa, colocó el diploma sobre la mesa y lo miró durante largo rato. Era la prueba de que, aunque tuviera los peores cuadernos y estudiara con velas, podía destacar. Pero Samuel sabía que ese era solo el comienzo. Quería seguir estudiando, pero no tenía dinero para pagar la universidad. Buscó trabajo. Al principio solo consiguió empleos pequeños, ayudando en tiendas o cargando mercancía. «Samuel, ¿por qué trabajas tanto?», le preguntó un amigo. «Porque necesito ahorrar para seguir estudiando». En el camino era duro. Pasaba las mañanas trabajando y las noches estudiando. Leía libros prestados, practicaba matemáticas, escribía ensayos. Poco a poco fue encontrando oportunidades mejores. Un día, escuchó hablar de un programa de becas. Decidió intentarlo. Pasó semanas preparando los documentos, escribiendo cartas y estudiando para los exámenes de admisión. «Samuel, ¿crees que lo lograrás?», le preguntó su vecino. «No lo sé, pero tengo que intentarlo». El día del examen llegó. Samuel estaba nervioso, pero se concentró. Respondió cada pregunta con calma, recordando las noches bajo las lámparas de la carretera. Cuando terminó,
entregó el examen con una mezcla de miedo y esperanza. Semanas después, recibió una carta. La abrió con manos temblorosas. Felicitaciones, Samuel. Has sido seleccionado para recibir una beca completa en la universidad. Samuel no podía creerlo. Corrió a mostrarle la carta a su abuela. Abuela, lo logré. Me dieron una beca. Ella lo abrazó con fuerza. Sabía que podías hacerlo. Ese día fue uno de los más felices de su vida. Por fin tenía la oportunidad de continuar sus estudios. La universidad era un reto enorme. Los cursos eran más difíciles, los exámenes más exigentes. Pero Samuel estaba acostumbrado a los retos. Pasaba horas en la biblioteca repasando cada tema o preparando cada examen. Samuel, ¿cómo haces para entender todo tan rápido?, le preguntó un compañero. No es rápido, es que paso mucho tiempo estudiando. Yo no podría, si quieres te ayudo, respondió Samuel. Los años en la universidad fueron duros, pero Samuel nunca se rindió. Recordaba las noches bajo las lámparas de la carretera, y eso le daba fuerza. A la universidad fue un mundo completamente nuevo para Samuel. El primer día, al entrar al campus, se sintió abrumado por la cantidad de estudiantes, los edificios grandes y las aulas llenas de tecnología que nunca había visto. Se acomodó en una silla al fondo, con sus cuadernos viejos, y escuchó con atención. ¿Ese es tu cuaderno?, le preguntó un compañero, sorprendido. Sí, es el que uso siempre, pero está muy gastado. Lo importante es que todavía sirve, respondió Samuel, con la misma calma que lo había acompañado desde niño. Las clases eran difíciles, los profesores exigían mucho, y los exámenes eran largos y complicados. Samuel pasaba horas en la biblioteca repasando cada tema. No tenía dinero para comprar todos los libros, así que pedía prestados los que podía y copiaba las páginas más importantes en sus cuadernos. Samuel, ¿cómo haces para entender todo tan rápido?, le preguntó un compañero de ingeniería. No es rápido, es que paso mucho tiempo estudiando. Si quieres, te ayudo, respondió Samuel, siempre dispuesto a compartir lo que sabía. Pronto se convirtió en alguien respetado en la universidad. Sus compañeros lo buscaban para estudiar juntos. Samuel, ¿puedes explicarnos este tema de cálculo? Claro, vamos a resolverlo paso a paso. Las noches seguían siendo largas. Aunque ahora tenía acceso a la biblioteca, muchas veces debía estudiar en casa con velas, porque la beca cubría la matrícula, pero no solucionaba la falta de energía eléctrica en su hogar. Cuando las velas se acababan, volvía a la carretera, como en los viejos tiempos. Samuel, ¿todavía estudias bajo las lámparas?, le preguntó un vecino. Sí, cuando no hay otra opción. No cambias nunca. Es la única manera de seguir adelante. Los profesores empezaron a notar su esfuerzo. Uno de ellos lo llamó después de clase. Samuel, quiero felicitarte. Tus trabajos son excelentes. Gracias, profesor. Tienes un futuro prometedor. No lo desaproveches. Esas palabras lo motivaban. Cada vez que sentía cansancio, recordaba que estaba construyendo su futuro. En los exámenes finales del primer semestre, Samuel obtuvo las mejores calificaciones de su grupo. La directora de la facultad lo felicitó públicamente. Samuel, eres un ejemplo para todos. Gracias, directora. Los años pasaron. Samuel avanzaba de semestre en semestre, siempre con las mejores notas. Sus compañeros lo admiraban y los profesores lo ponían como ejemplo. Samuel, ¿cómo logras mantenerte siempre en los primeros lugares?, le preguntó un amigo con disciplina. No hay otra forma. En casa, su abuela lo seguía apoyando, aunque no podía ayudarlo con los estudios. Siempre le preparaba algo de comer y lo animaba. Samuel, estoy orgullosa de ti. Gracias, abuela. Todo lo que hago es por nosotros. Finalmente, llegó el día de la graduación universitaria. Samuel estaba nervioso, pero feliz. Se vistió con un traje sencillo y caminó hacia el escenario. Cuando escuchó su nombre, subió con pasos firmes. La directora le entregó el diploma y todos aplaudieron. Felicitaciones, Samuel, le dijo la directora. Gracias, directora. Ese día fue inolvidable. Al regresar a casa, colocó el diploma sobre la mesa y lo miró durante largo rato. Recordó las noches bajo las lámparas de la carretera, las velas consumidas, los cuadernos viejos. Todo había valido la pena. Lo logré, abuela, dijo con lágrimas en los ojos. Sí, hijo, aún lo lograste. Samuel sabía que ese era un nuevo comienzo. Ahora tenía un título universitario y la posibilidad de conseguir un buen empleo. Con su título universitario en mano, Samuel se enfrentó al siguiente gran reto: conseguir un empleo estable. Al principio no fue fácil. Envió decenas de hojas de vida, caminó por oficinas, preguntó en empresas y muchas veces recibió respuestas negativas. No tenemos vacantes,
necesitamos experiencia. Eran frases que escuchaba una y otra vez, pero Samuel no se desanimaba. Recordaba las noches bajo las lámparas de la carretera y se repetía que si había llegado hasta allí, también podía superar esa etapa. Finalmente, una pequeña empresa le dio la oportunidad. El salario no era alto, pero era suficiente para empezar. Samuel trabajaba con dedicación, llegaba temprano, cumplía con cada tarea y siempre estaba dispuesto a aprender. Sus jefes lo notaron. «Samuel, tu trabajo es excelente», le dijo el gerente un día. «Gracias, señora, haré lo mejor que pueda. Sigue así, tienes futuro aquí». Con el tiempo, Samuel fue ascendiendo. Pasó de ser un asistente a ocupar un puesto más importante. Aprendía rápido, se quedaba después de hora para terminar proyectos y nunca se quejaba. Sus compañeros lo respetaban. «Samuel, ¿cómo haces para mantenerte tan enfocado?», le preguntó uno de ellos. «Es cuestión de disciplina. Si quiero cambiar mi vida, no puedo rendirme». El salario empezó a mejorar. Samuel, que antes apenas podía comprar velas para estudiar, ahora podía ahorrar. Guardaba cada peso con cuidado, pensando en el futuro. No gastaba en lujos, solo en lo necesario. Su meta era clara, quería tener una casa propia. Los meses se convirtieron en años. Samuel seguía trabajando con la misma dedicación. Participaba en cursos, aprendía nuevas habilidades y siempre buscaba mejorar. Sus jefes lo reconocían como uno de los empleados más valiosos. «Samuel, eres un ejemplo para todos», le dijo el director de la empresa en una reunión. «Gracias, señor». Con el dinero que había ahorrado, Samuel empezó a buscar una casa. Visitó varios barrios, caminó por calles, entró en viviendas pequeñas y sencillas. No buscaba lujo, solo un lugar digno donde pudiera vivir tranquilo. Un día, encontró una casa que le gustó. Era modesta, con paredes firmes y un techo seguro. Tenía espacio suficiente para él y un pequeño jardín al frente. Samuel la miró con emoción. «Esta puede ser mi hogar», pensó. Habló con el vendedor, revisó los papeles y calculó sus ahorros. No era fácil, pero podía lograrlo. Firmó el contrato y recibió las llaves. Al tenerlas en su mano, recordó los cuadernos viejos, las velas consumidas, las noches en la carretera. Todo había valido la pena. «Ahora tengo un lugar propio», dijo en voz baja, con lágrimas en los ojos. El día que se mudó fue especial. Colocó sus libros en una estantería, organizó sus cuadernos y se sentó en la sala. Encendió la luz y se quedó mirando. Ya no necesitaba velas ni lámparas de la carretera. Ahora podía estudiar y trabajar en su propia casa, con electricidad y comodidad. Los vecinos lo felicitaron. «Samuel, eres un ejemplo para todos». «Gracias, pero yo solo hice lo que tenía que hacer», respondió con humildad. Su abuela lo miraba con orgullo. Aunque nunca había dicho mucho, ahora sus ojos reflejaban la satisfacción de ver a Samuel cumplir sus sueños. «Lo lograste, hijo», le dijo. «Sí, abuela Ann, lo logramos juntos». Samuel sabía que esa casa no era solo un lugar para vivir. Era el símbolo de todo su esfuerzo, de cada noche de estudio, de cada día de trabajo. Cada pared representaba su disciplina, cada ventana su perseverancia. Se sentó en el jardín y pensó en el futuro. Sabía que aún quedaban retos, pero también sabía que podía enfrentarlos. Había demostrado que, aunque la vida fuera dura, con constancia se podía cambiar el destino. A la casa que Samuel había comprado era sencilla, pero para él significaba todo. Cada pared, cada ventana, cada rincón representaba años de sacrificio. No era un lugar lujoso, pero era vacío, y eso bastaba. El primer día que encendió la luz, se quedó mirando fijamente el foco iluminado. Recordó las velas que se consumían rápido, las noches frías bajo las lámparas de la carretera, y sintió que por fin había vencido a la oscuridad. Se sentó en la sala, abrió uno de sus viejos cuadernos y lo colocó sobre la mesa. Las hojas estaban amarillentas, llenas de anotaciones y dibujos hechos en los márgenes. Lo hojeó lentamente, como si cada palabra escrita fuera un recuerdo vivo. «Esto es lo que me trajo hasta aquí», pensó. Los vecinos pronto se enteraron de su logro. Algunos se acercaron a felicitarlo. «Samuel, eres un ejemplo para todos nosotros», le dijo don Ricardo, el vecino que tantas veces lo había visto estudiar bajo las lámparas. «Gracias, don Ricardo. Solo hice lo que tenía que hacer. No cualquiera hubiera tenido tu disciplina». Samuel sonrió con humildad. Nunca buscó reconocimiento, pero escuchar esas palabras le llenaba de orgullo. Su abuela lo miraba con ojos brillantes. Aunque no hablaba mucho, su expresión lo decía todo. Una tarde, mientras preparaba la comida, le dijo: «Samuel, estoy feliz de verte aquí, en tu propia casa. Todo lo que hice fue por nosotros, abuela». «Lo sé, hijo y estoy orgullosa». Samuel se quedó en silencio unos segundos. Sabía que su abuela
había sido su único apoyo durante todos esos años. Ella le había dado lo poco que tenía, una vela, un plato de comida, una palabra de aliento. Sin ella, nada habría sido posible. Los días en la nueva casa eran diferentes. Samuel podía llegar del trabajo, encender la luz, sentarse en su escritorio y estudiar sin preocuparse por la oscuridad. Compró una pequeña biblioteca y colocó allí todos sus libros. Cada vez que los veía alineados, recordaba que muchos de ellos los había leído prestados, copiando páginas enteras en sus cuadernos viejos. Ahora podía tenerlos en su propio hogar. El trabajo también seguía mejorando. Samuel se convirtió en un empleado clave en la empresa. Participaba en proyectos importantes, proponía ideas y siempre estaba dispuesto a ayudar. Sus jefes lo reconocían públicamente. Samuel, tu esfuerzo nos inspira, le dijo el director en una reunión. Gracias, señor. Con el tiempo, Samuel empezó a dar charlas en escuelas y colegios. Los maestros lo invitaban para que contara su historia. Frente a los estudiantes, hablaba con sencillez. Yo estudiaba con los peores cuadernos, con velas y muchas veces bajo las lámparas de la carretera. No tenía nada, pero nunca me rendí. Si yo pude, ustedes también pueden. Los niños lo escuchaban atentos. Algunos se acercaban después para hacerle preguntas. ¿De verdad estudiabas en la calle? Sí, muchas noches. ¿Y no te daba miedo? Claro que sí, pero el miedo no puede detenerte cuando tienes un sueño. Samuel sabía que su historia podía motivar a otros. No quería que lo vieran como alguien especial, sino como una prueba de que la disciplina y la constancia podían cambiar cualquier destino. En su casa, cada noche, se sentaba en el jardín y pensaba en todo lo que había vivido. Recordaba los días en la escuela primaria, los cuadernos rotos, las burlas de sus compañeros, las velas consumidas, las noches frías en la carretera. Recordaba también las palabras de sus maestros, el apoyo silencioso de su abuela, los diplomas que había recibido. Todo estaba grabado en su memoria. Lo logré, se decía en voz baja, pero Samuel no se conformaba. Sabía que aún quedaban retos. Quería seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir ayudando a otros. La casa era solo el inicio de una nueva etapa. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio a un niño sentado bajo una lámpara de la carretera, con un cuaderno en las piernas. Se detuvo y lo observó. El niño levantó la mirada y lo reconoció. ¿Usted es Samuel? Sí, mi mamá me dijo que usted estudiaba aquí, igual que yo. Samuel sonrió. Así es, y mira dónde estoy ahora. Tú también puedes lograrlo. El niño lo miró con admiración. Samuel se acercó, se sentó a su lado y le explicó un problema de matemáticas. Fue como revivir su propia historia, pero ahora desde el otro lado. Al regresar a casa, pensó en ese encuentro. Comprendió que su vida no solo había cambiado para él, sino que ahora podía cambiar la vida de otros. Esa idea lo llenó de esperanza. Samuel se recostó en su cama, cerró los ojos y respiró profundamente. La oscuridad ya no era un obstáculo. Tenía luz, tenía un hogar, tenía un futuro. Y lo más importante, tenía la certeza de que todo su esfuerzo había valido la pena.